Un saludo cordial a quienes puedan ver y oír esta cápsula de video que hemos titulado La santidad como fundamento de la evangelización. Y no nos referimos aquí a la santidad de los papas ni de los santos del cielo, sino a la suya, a la mía y a la de todos los que formamos la Iglesia. O quizás no creen ustedes que pueden ser santos. La respuesta a esta pregunta la veremos a continuación. Bien, primero pongámonos en contexto. Durante este año 2026, el equipo de formación de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, Los Castaños de Vitacura, como ustedes ya habrán podido ver en las dos primeras cápsulas, ha elegido como tema central las orientaciones pastorales elaboradas por el Arzobispado de Santiago para el período 2025-2029. En la introducción de estas orientaciones pastorales se nos propone un camino que parte de la vivencia personal del llamado a la vida en Jesucristo mediante el primer anuncio. Y continúa esta introducción: como Iglesia de Santiago, anhelamos vivir y testimoniar la novedad inagotable del Evangelio. Para este propósito, debemos entonces, en primer lugar, vivir la novedad inagotable del Evangelio, es decir, hacer nuestra la vida de Jesucristo y sus enseñanzas, y así poder, con propiedad, testimoniar la novedad inagotable del Evangelio. Y si vamos a testimoniar, debemos en primer lugar procurar una adecuada formación, pues sabido es que nadie puede dar lo que no tiene. Y una adecuada formación implica necesariamente conocer lo que Cristo quiere de nosotros. ¿Cómo? Leyendo y meditando las Sagradas Escrituras, la vida de los santos, las cartas y encíclicas de los papas, en fin, tenemos tanto para formarnos adecuadamente. Este es entonces el primer paso en el caminar hacia la tan necesaria evangelización de nuestra ciudad, y que es el motivo central de estas orientaciones pastorales. Veamos pues cómo vivir la novedad inagotable del Evangelio, de la que nos habla nuestro arzobispo en la introducción de estas orientaciones. En el camino que se nos propone se establecen 4 orientaciones. La primera de ellas es la vocación, entendida como un llamado a la vida plena en Cristo y a la alegría de anunciarlo. Y allí se nos dice: todos, cada uno según su vocación, hemos sido llamados por el Espíritu Santo a vivir en plenitud la vida cristiana, es decir, a vivir la santidad. Y este es precisamente el tema que abordaremos en esta cápsula, es decir, la santidad como fundamento de la evangelización. Y si hablamos de vocación, preguntémonos en primer lugar: ¿hemos sido llamados realmente a vivir la santidad? La respuesta la encontraremos en primer lugar en las Sagradas Escrituras, en las encíclicas y exhortaciones de los papas, en las constituciones del Concilio Vaticano II y, por cierto, en las expresiones de los santos, bibliografía que iré citando oportunamente. Así es como ya en el Antiguo Testamento podemos ver en el libro del Levítico, en el capítulo 11, versículo 45, que Dios nos hace el primer llamado a ser santos cuando nos dice: pues yo soy Yahvé, el que los ha sacado de la tierra de Egipto para ser su Dios. Sean pues santos porque yo soy santo. Y por cierto, en el Nuevo Testamento podemos ver en Mateo 5, versículo 48,
podemos leer el llamado que nos hace el propio Jesús. Sed perfectos como mi Padre es perfecto, es decir, santo. Y durante toda su vida pública en esta tierra, Jesús no solo nos llamó y nos dio el mejor ejemplo de santidad, sino además, en cada una de sus enseñanzas, nos mostró el camino, como veremos más adelante. San Pablo, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, los exhorta, diciéndoles a vivir según el modo que agrada a Dios, es decir, a hacer vida sus preceptos. Y luego agrega, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Y en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 7, San Pablo, en su extenso saludo, les dice, a todos los que están en Roma, amados de Dios, santos por vocación. Y en la primera carta a los Corintios, en su saludo inicial, les dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. San Pedro, por su parte, confirma esto en su primera carta, en la que exhorta a los fieles del Asia Menor, que ya habían sido evangelizados por San Pablo, haciéndoles ver que, como hijos de obediencia, no se amolden a las anteriores añoranzas, sino que, conforme al que los llamó, sean santos en todo su proceder, como Él es santo. Y luego agrega, alejen por tanto de ustedes toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidias y todo tipo de maledicencias, explicándoles así, en forma concreta, cómo debía ser su conducta después de haber recibido la palabra de Dios. Y además les hace ver, y con esto creo que su exhortación llega hasta nosotros, diciéndoles, también ustedes como piedras vivas son edificados en templo espiritual para un sacerdocio santo. Y luego les dice, ustedes son linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, para que proclamen las grandezas de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, estamos llamados en primer lugar a ser santos para luego proclamar las grandezas de aquel que los ha llamado, es decir, para evangelizar. ¿Cómo? Se preguntarán ustedes. Ejerciendo, pues, ese sacerdocio real en medio de nuestra ciudad. Y no se refiere aquí a este sacerdocio real del que nos habla San Pedro, ni al sacerdocio levítico del Antiguo Testamento, ni al sacerdocio ministerial que ejercen quienes han recibido el sacramento del orden sacerdotal, sino al sacerdocio que debe ejercer todo cristiano en orden a la evangelización en medio del mundo, y en este caso, en nuestra ciudad. Y a esto es a lo que nos llama nuestro arzobispo en las orientaciones pastorales para los próximos años. El Papa Francisco, recientemente, en la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, nos dice, sin santidad no hay evangelización, pues en la medida que cada cristiano se santifica, se vuelve más fecundo para el mundo. Con lo hasta aquí dicho, seguramente algunos de ustedes se preguntarán, yo que soy un cristiano, una persona común y corriente, ¿puedo ser santo? La respuesta definitivamente es sí, como veremos a continuación. Claro está que no seremos santos canonizables mientras estemos en esta tierra, pero también sabemos que podemos santificarnos llevando una vida coherente con los preceptos evangélicos, con naturalidad y, como nos dice San Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, estén siempre alegres y oren sin cesar. Y esto no significa caer
ni en la beatería, ni tampoco haciéndonos dignos de que nos llamen santurrones. Es decir, lo que se nos pide es que vivamos una vida auténticamente cristiana que nos identifique como verdaderos testigos de Cristo. Se nos reafirma en estas orientaciones pastorales que hoy tenemos necesidad de nuevos santos y santas, testigos de Cristo, que muestren con su ejemplo las posibilidades de proyectar su vida según el Evangelio en nuestra sociedad. San Alberto VIII decía: en la gran obra de Cristo tenemos todos un sitio, distinto para cada uno, pero un sitio en el plano de la santidad. Todos podemos ser santos, a pesar de nuestra fragilidad, cada uno en su sitio y en su estado, como padres, como hijos, como esposos, en el trabajo, en la universidad, como ciudadanos y, por cierto, como miembros activos de una comunidad parroquial. San José María Escrivá, en una homilía del año 1977, señalaba: allí donde están tus aspiraciones, tu trabajo, tus amores, allí está el sitio de tu encuentro cotidiano con Cristo. Y agrega: es en medio de las cosas más materiales de la tierra donde debemos santificarnos, sirviendo a Dios y a todos los hombres. De hecho, el camino hacia la santidad se ofrece a todos, subraya el Papa León XIV en la catequesis del 8 de abril de este año 2026. Consciente, agrega luego, de que no se trata solo de un compromiso ético, sino de la esencia misma de la vida cristiana. La santidad, según la Constitución Conciliar Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, nos recuerda el Papa León, no es un privilegio para unos pocos, sino un don que compromete a todo bautizado a tender hacia la perfección de la caridad, es decir, hacia la plenitud del amor a Dios y al prójimo. La caridad es, de hecho, el corazón de la santidad a la que todos los creyentes están llamados. Pero la santidad no la alcanzaremos solo por nuestros propios méritos, pues necesitamos de la gracia de Dios. Veamos, pues, cómo podemos alcanzar la gracia de Dios para ser santos, o dicho de otra manera, ¿con qué ayuda contamos? En primer lugar, el Señor Jesús instituyó y nos dejó los sacramentos. Así, desde el bautismo, hemos recibido la gracia santificante. Hemos sido liberados del pecado original y con eso se nos abre el camino de nuestra santificación, que necesitará primero de la guía de nuestros padres y después de nuestro propio esfuerzo. Por eso, cuando empezamos a tener uso de la razón, es decir, cuando empezamos a tener conciencia del bien y del mal, al recibir la primera comunión, es decir, sacramento de la Eucaristía, se nos derrama de nuevo la gracia, gracia que nos hace crecer en el amor a Dios y al prójimo. El Papa Benedicto XVI, en la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, nos dice: cuanto más vivo es el amor eucarístico en las comunidades, más clara se hace su misión. La Eucaristía es, pues, el centro y la raíz de la vida cristiana. Y si la vivimos con devoción y recibimos a Cristo en la Santa Comunión, sacaremos fuerzas, sabiduría y voluntad para identificarnos con la voluntad de Dios. Y así, crecer en santidad para transmitir con mayor propiedad el primer anuncio de Jesucristo.
Luego, al recibir el sacramento de la confirmación, recibimos de nuevo el Espíritu Santo, que ya habíamos recibido en el bautismo, pero ahora lo hacemos conscientemente para fortalecer nuestra fe en nuestro camino de santidad, a pesar de nuestra humana debilidad. Por eso Cristo, conociendo nuestra fragilidad, para que cada vez que nos apartamos de Él podamos volver a recibirlo dignamente en la Eucaristía, nos dejó el sacramento de la confesión, también llamado sacramento de la reconciliación. Porque si nos acercamos a este sacramento con un corazón contrito y humillado, como dice el Salmo 51, el Señor nos perdona y nos reconciliamos con Él. Y el sacerdote, con sus consejos, nos alienta a seguir nuestro camino de santidad con nuevos bríos. La santidad, añade el Papa León, es una misión cotidiana que hay que llevar a cabo con una conversión continua. Por eso quizás la Iglesia recomienda la confesión frecuente. Nuestro Señor Jesucristo, en el Sermón de la Montaña, nos dejó también las bienaventuranzas como un medio magnífico para vivir la santidad. Y así cuando nos dice bienaventurados los pobres de espíritu, nos hace ver la necesidad de ser desprendidos de todo aquello que obstaculiza nuestro andar hacia la santidad. Vivir con lo necesario, con austeridad, evitando lo superfluo, no aspirando a tener más, sino a ser más. Dar con largueza, como hasta que duela, como decía el Padre Hurtado. Bienaventurados los limpios de corazón. En el capítulo 23, versículos 27 y 28 de San Mateo, Jesús increpa a los fariseos diciéndoles: ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Pues son semejantes a sepulcros blanqueados, de hermosa apariencia por fuera, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda podredumbre. Según el Evangelio relata, nos señala el sacerdote Rainiero Cantalamessa, lo que decide la pureza o impureza de una acción, sea esto limosna, el ayuno o la oración, es la rectitud de intención. Esto es, si se realiza para ser vistos por los hombres o por agradar a Dios. Si queremos ser santos, debemos procurar entonces tener un corazón limpio. Bienaventurados los mansos, es decir, pacientes y con fortaleza para superar las contrariedades de la vida diaria, sin dejarnos llevar por la ira, con serenidad, con caridad. Bienaventurados los misericordiosos, misericordia que se ha de traducir en obras de servicio al prójimo, no solo materiales como la limosna, sino también espirituales, como la comprensión, la disculpa y el perdón, etc. ¿Qué enseñanzas magníficas nos ha dejado el Señor para ser santos? Ahora, si se trata de identificarnos con la voluntad de Dios, su voluntad se manifiesta principalmente en los mandamientos. En el capítulo 19, versículos 16 y 17, San Mateo nos relata el episodio del joven rico, que todos ustedes conocerán, quien le pregunta a Jesús: Maestro, ¿qué cosa buena he de hacer para alcanzar la vida eterna? En otras palabras, para ser santo. La respuesta del Señor es muy clara. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Así pues, si no solo cumplimos, sino que vivimos conforme nos manda el Señor en cada uno de ellos, seremos santos. Como si esta ayuda no fuera suficiente, Jesús nos mostró el camino también a través de las parábolas, que por razones de tiempo no podríamos revisarlas todas aquí. Por eso
los invito a ver las cápsulas de video del año 2022 que se encuentran en la web de nuestra parroquia. Estimados hermanos en Cristo, y con esto voy terminando, la santidad no es una quimera. Ningún santo nació santo, pero cada vez que cayeron, se levantaron siempre. Nosotros también podemos, porque si Dios nos ha llamado a ser santos, es porque se puede. Que hay que luchar cotidianamente, como nos decía el Papa León, es cierto, pero Dios no nos pide nada imposible. Ánimo. Acudamos a nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen, que es Reina de todos los santos, para que nos ayude a crecer en santidad. Termino invitándolos a ver la próxima cápsula de video a partir del segundo viernes de agosto, que abordará el tema vocación y misión de los laicos. Que Dios los bendiga.